Existe un momento en la vida de todo creyente donde surge una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Realmente estoy preparado para recibir la Eucaristía? Esta interrogante no nace del miedo, sino de un deseo genuino de vivir la fe con autenticidad y profundidad. Miles de personas se acercan diariamente al altar, cumplen con los rituales externos, participan en las ceremonias religiosas, pero algo permanece inquieto en su interior. No se trata necesariamente de un problema físico o emocional, sino de una necesidad espiritual profunda que requiere atención. La tradición católica nos enseña que la preparación del alma es tan importante como la participación misma en los sacramentos. A lo largo de los siglos, santos y místicos han compartido enseñanzas valiosas sobre cómo acercarnos dignamente a la comunión, no por temor al castigo, sino por amor genuino hacia lo sagrado. El concepto del estado de gracia representa mucho más que una expresión religiosa tradicional. Se trata de vivir en armonía con los principios espirituales, manteniendo el corazón abierto a la transformación divina y alejado de aquellas acciones que nos separan de nuestra mejor versión. La Iglesia tradicionalmente ha enseñado que acercarse a los sacramentos requiere una preparación interior. Esta preparación no implica perfección absoluta, nadie puede alcanzarla en esta vida, pero sí requiere honestidad con uno mismo y disposición para el cambio. Cuando vivimos con coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos, cuando nuestras acciones reflejan nuestros valores más profundos, entonces experimentamos una paz interior que ninguna circunstancia externa puede arrebatar. Esta paz es señal de que estamos caminando en la dirección correcta. La confesión sacramental representa uno de los regalos más grandes de la tradición católica. No se trata de un ritual humillante o de un ejercicio de control, sino de una oportunidad para la sanación profunda del alma. Muchas personas evitan este sacramento por vergüenza o por considerar que sus faltas son demasiado pequeñas o demasiado grandes para ser confesadas. Sin embargo, la experiencia de millones de creyentes a lo largo de la historia demuestra el poder transformador de este encuentro con la misericordia. Al examinar nuestra conciencia con sinceridad, descubrimos patrones de comportamiento que nos alejan de la plenitud. Estos patrones pueden incluir actitudes negativas, hábitos destructivos, relaciones dañinas o decisiones que comprometen nuestra integridad. El proceso de reconocer estas áreas problemáticas, verbalizarlas ante un guía espiritual y comprometernos con un cambio genuino crea las condiciones para una transformación real. No se trata de repetir fórmulas vacías, sino de un encuentro auténtico con nuestra vulnerabilidad y con la posibilidad de renovación. La primera área que requiere reflexión es nuestra relación con lo trascendente. ¿Hemos descuidado nuestra vida de oración? ¿Participamos en las celebraciones comunitarias por costumbre o por convicción genuina? ¿Hemos permitido que otras prioridades desplacen completamente nuestro tiempo dedicado a lo espiritual? En el mundo contemporáneo, donde mil distracciones compiten por nuestra atención, mantener una vida espiritual activa requiere intencionalidad. No se trata de cumplir con un mínimo de obligaciones, sino de cultivar una relación viva con lo sagrado. Muchas personas descubren que han desarrollado una religiosidad superficial, basada más en apariencias que en transformación interior. Esta religiosidad puede incluir asistir a ceremonias sin participar realmente, rezar oraciones memorizadas sin prestar atención a su significado, o identificarse como creyente mientras se vive de manera contraria a los valores que se profesan. Nuestras relaciones con los demás revelan mucho sobre nuestro estado espiritual. ¿Hemos guardado rencores durante años? ¿Mantenemos actitudes de superioridad o desprecio hacia otros? ¿Hemos dañado a personas cercanas con nuestras palabras o acciones? El perdón representa uno de los aspectos más desafiantes pero liberadores de la vida espiritual. Perdonar no significa justificar el daño recibido ni exponerse nuevamente a situaciones peligrosas. Significa liberar el veneno del resentimiento que envenena principalmente a quien lo alberga. Igualmente importante es reconocer el daño que nosotros hemos causado a otros. La humildad para admitir nuestros errores, pedir perdón sinceramente y hacer reparación cuando sea posible constituye un paso fundamental hacia la integridad personal. Vivir con integridad implica alinear nuestras palabras con la verdad. Sin embargo, muchas personas descubren patrones de deshonestidad en sus vidas, pequeñas mentiras que se dicen por conveniencia, exageraciones para impresionar a otros, omisiones estratégicas de información importante. La manipulación de la verdad puede parecer inocua cuando se practica en pequeña escala, pero erosiona gradualmente nuestra capacidad para vivir auténticamente. Cada mentira nos aleja un poco más de nuestra verdadera identidad y dificulta las relaciones genuinas con los demás. Además de la honestidad en el lenguaje, existe la honestidad en nuestras acciones. ¿Somos íntegros en nuestras responsabilidades laborales? ¿Cumplimos nuestras promesas? ¿Actuamos con justicia en nuestras transacciones económicas? La sexualidad representa un área donde muchas personas experimentan conflicto entre los valores que profesan y las conductas que practican.
La cultura contemporánea promueve una visión de la sexualidad centrada principalmente en el placer individual, mientras que la tradición espiritual enfatiza la integración de la sexualidad dentro de un marco de compromiso, respeto y amor auténtico. Este conflicto puede manifestarse de múltiples formas: consumo de contenido pornográfico, relaciones sexuales fuera del contexto del matrimonio, infidelidad, o la cosificación de otras personas para gratificación propia. La reflexión en esta área requiere particular honestidad porque involucra aspectos muy íntimos de nuestra experiencia humana. No se trata de desarrollar actitudes represivas o de negar la dimensión sexual de la existencia humana, sino de integrarla de manera que respete la dignidad propia y ajena. Nuestra relación con los recursos materiales y con las necesidades de los demás constituye otra área importante de examen. ¿Hemos sido justos en nuestras relaciones económicas? ¿Compartimos generosamente con quienes tienen menos? ¿Nos hemos enriquecido aprovechándonos de la vulnerabilidad ajena? La tradición cristiana ha enfatizado consistentemente la responsabilidad hacia los más vulnerables de la sociedad. Esta responsabilidad no se limita a donaciones ocasionales, sino que implica una actitud fundamental de solidaridad y justicia. En un mundo caracterizado por enormes desigualdades, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno representa una falta grave contra la caridad. Cada vez que ignoramos las necesidades evidentes de quienes nos rodean, cada vez que priorizamos el lujo innecesario sobre la ayuda al necesitado, nos alejamos de los valores fundamentales del Evangelio. Las emociones negativas no controladas pueden convertirse en fuentes de pecado grave. La ira que se transforma en violencia verbal o física, la envidia que genera acciones destructivas, la avaricia que nos vuelve insensibles ante las necesidades ajenas. Si bien las emociones en sí mismas no son pecaminosas, pues forman parte natural de la experiencia humana, la manera como respondemos a ellas puede alejarnos de la virtud. Cultivar el autocontrol no significa reprimir las emociones, sino aprender a procesarlas de manera constructiva. La práctica de la paciencia, la gratitud y la generosidad constituyen antídotos poderosos contra las emociones destructivas. Cuando cultivamos estas virtudes activamente, creamos patrones mentales y emocionales más saludables. Establecer una práctica regular de examen de conciencia transforma nuestra vida espiritual. No se trata de desarrollar escrúpulos enfermizos que nos mantengan constantemente ansiosos, sino de cultivar una honestidad compasiva con nosotros mismos. Un método efectivo consiste en dedicar unos minutos cada noche para revisar el día transcurrido. ¿En qué momentos actuamos con amor y generosidad? ¿Cuándo fallamos en vivir según nuestros valores? ¿Qué patrones negativos estamos permitiendo que se fortalezcan? Este examen diario nos permite identificar áreas problemáticas antes de que se conviertan en hábitos profundamente arraigados. También nos ayuda a reconocer el progreso que vamos haciendo, lo cual fortalece nuestra motivación para continuar creciendo. Cuando identificamos áreas que requieren sanación, el paso siguiente es acercarnos al sacramento de la reconciliación. Prepararse adecuadamente para este sacramento incluye varios elementos. Primero, dedicar tiempo a un examen de conciencia profundo, más extenso que el examen diario. Esto puede incluir revisar sistemáticamente diferentes áreas de nuestra vida, utilizando quizás una guía de examen o los mandamientos como marco de referencia. Segundo, cultivar un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento auténtico no es simplemente lamentar las consecuencias de nuestras acciones, sino reconocer cómo estas acciones nos han alejado de nuestro mejor yo y de nuestra relación con lo divino. Tercero, formular un propósito sincero de enmienda. Esto implica no solo el deseo de cambiar, sino también la identificación de pasos concretos que tomaremos para evitar caer nuevamente en los mismos patrones. Al realizar la confesión sacramental, la honestidad completa es fundamental. Ocultar pecados graves por vergüenza o minimizar su seriedad invalida el sacramento. Esto no significa que debamos proporcionar detalles innecesarios o morbosos, sino simplemente ser claros y honestos sobre lo que hemos hecho. Es normal sentir nerviosismo al confesar faltas serias. Sin embargo, recordar que el confesor actúa como instrumento de misericordia divina, no como juez condenatorio, puede ayudar a superar la vergüenza. Los confesores han escuchado prácticamente todo tipo de situaciones humanas. Su rol no es sorprenderse o condenar, sino ayudar a las personas en su camino de conversión y sanación. Recibir la absolución sacramental marca un nuevo comienzo, pero el trabajo de transformación continúa. La penitencia asignada, aunque pueda parecer simple, representa una expresión simbólica de nuestro deseo de reparar el daño causado. Más allá de cumplir con la penitencia asignada, es importante implementar los cambios concretos necesarios en nuestra vida. Si confesamos problemas con la ira, por ejemplo, necesitamos desarrollar estrategias específicas para manejar esta emoción de manera más constructiva. Algunas personas encuentran útil llevar un diario espiritual donde registran sus progresos y desafíos. Otros se benefician de tener un acompañante espiritual regular que los guíe en su crecimiento.
Algunas personas desarrollan una forma de religiosidad obsesiva que los mantiene constantemente ansiosos sobre su estado espiritual. Viven aterrorizados de cometer el más mínimo error y encuentran difícil experimentar paz interior. Este perfeccionismo escrupuloso no proviene del Espíritu Santo, sino de una comprensión distorsionada de la espiritualidad. Dios desea nuestro crecimiento y transformación, pero también comprende nuestras limitaciones humanas. La clave está en distinguir entre la conciencia sensible que nos alerta sobre áreas problemáticas y la ansiedad neurótica que nos paraliza. Una conciencia sana nos impulsa hacia adelante con esperanza. Los escrúpulos nos mantienen atrapados en el miedo. El extremo opuesto al perfeccionismo es la laxitud excesiva, donde todo se justifica y nada se reconoce como problemático. Esta actitud puede manifestarse en frases como Dios entiende, todos cometemos errores, lo importante es ser buena persona. Si bien estas afirmaciones contienen verdades parciales, pueden convertirse en excusas para evitar el examen honesto de conciencia. La misericordia divina es real e infinita, pero requiere de nuestra cooperación activa en el proceso de conversión. Encontrar el equilibrio entre estos dos extremos constituye un desafío permanente en la vida espiritual. Necesitamos ser honestos sobre nuestras faltas sin caer en la desesperación, y confiar en la misericordia sin usarla como pretexto para la mediocridad espiritual. Muchas personas evitan el sacramento de la reconciliación porque sienten que sus pecados son demasiado graves o vergonzosos. Esta vergüenza, aunque comprensible, nos priva precisamente de la sanación que más necesitamos. Es importante recordar que no existe pecado que no pueda ser perdonado si nos acercamos con arrepentimiento sincero. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de grandes santos que cometieron faltas serias antes de su conversión. Superar la vergüenza paralizante requiere fe en la misericordia infinita y reconocer que nuestra dignidad fundamental no se elimina por nuestros errores, aunque estos sean graves. Cuando nos acercamos a la comunión con el alma preparada adecuadamente, la experiencia trasciende el simple cumplimiento ritual. Se convierte en un encuentro genuino con lo sagrado que transforma progresivamente nuestra manera de ser. Esta transformación no siempre es dramática o inmediatamente perceptible. Muchas veces opera de manera sutil, cambiando gradualmente nuestras actitudes, fortaleciendo nuestra capacidad de amar, profundizando nuestra paz interior. Lo importante es acercarnos con conciencia y apertura, no de manera mecánica o distraída. Cada comunión debería ser recibida como si fuera la primera y la última, con reverencia y gratitud. La verdadera prueba de una vida eucarística no está en la frecuencia con que comulgamos, sino en cómo vivimos después de recibir el sacramento. ¿Nos volvemos más pacientes, más generosos, más compasivos? La comunión debería impulsarnos hacia la comunión con los demás, especialmente con los más vulnerables. Si participamos regularmente en la Eucaristía pero permanecemos indiferentes ante el sufrimiento ajeno, hay una desconexión fundamental que necesita atención. Vivir eucarísticamente significa llevar al mundo la presencia que hemos recibido en el sacramento. Significa convertirnos en instrumentos de paz, reconciliación y amor en nuestros ambientes cotidianos. La preparación adecuada para la comunión no es un logro que alcanzamos una vez y luego olvidamos. Es un camino continuo de conversión, crecimiento y profundización. Habrá momentos de progreso y momentos de retroceso. Lo importante es mantener la dirección general correcta, levantarnos cada vez que caemos, y confiar en que la gracia divina obra constantemente en nuestra vida, incluso cuando no la percibimos claramente. La invitación permanente es a vivir con mayor autenticidad, coherencia y amor. Cuando preparamos nuestro corazón adecuadamente, la comunión se convierte en fuente de fuerza para este viaje, alimentando nuestra alma para las demandas del camino. Que cada encuentro con lo sagrado nos acerque más a convertirnos en las personas que estamos llamados a ser, reflejos del amor divino en el mundo, instrumentos de paz y transformación en nuestras comunidades. La vida espiritual auténtica requiere valentía para mirarnos honestamente, humildad para reconocer nuestras limitaciones, y confianza en una misericordia que siempre nos precede y acompaña. No se trata de alcanzar la perfección, sino de caminar con sinceridad hacia una vida más plena y significativa. Cada día ofrece una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para elegir el amor sobre el egoísmo, la verdad sobre la mentira, la generosidad sobre la avaricia. Y en este camino, nunca estamos solos.